¿Quién era Séfora en la Biblia? En la Biblia, Séfora, que significa pájaro, fue la esposa de Moisés, un importante líder bíblico. El relato se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo. Según la narrativa, Moisés huyó de Egipto y se estableció en Madián, donde encontró refugio en la casa de Jetro, sacerdote de Madián. Séfora era una de las hijas de Jetro, y Moisés se casó con ella durante su estancia en Madián. Tuvieron 2 hijos, Gersón y Eliezer. La historia de Moisés y Séfora es significativa en el contexto de la vida de Moisés y su llamado divino para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como se describe en la narrativa bíblica. Moisés se encontró con Séfora durante su huida de Egipto, después de verse envuelto en un incidente donde mató a un egipcio para proteger a un hebreo. En ese momento, Moisés creía que nadie había sido testigo de su acción. Sin embargo, más tarde, al intentar mediar en una disputa entre 2 hebreos, fue acusado de asesinato, lo que lo obligó a huir de Egipto. Durante su exilio, Moisés llegó a Madián y se estableció allí. Cuenta la Biblia que mientras estaba junto a un pozo, las hijas de Jetro fueron a sacar agua para el rebaño de su padre. En esa ocasión, algunos pastores, incluyendo a Séfora, se interpusieron en el camino de las mujeres. Moisés intervino para defenderlas y proporcionó agua al rebaño de Jetro. Al regresar a casa, Séfora y sus hermanas contaron a su padre lo que Moisés había hecho por ellas. Impresionado por la bondad de Moisés, Jetro ordenó a sus hijas que trajeran a Moisés y luego consintió en que viviera en su casa. Así, Moisés se casó con Séfora, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida del líder bíblico. Más adelante, la narrativa bíblica dice que Moisés se convirtió en el padre de Gersón y Eliezer. Respecto al nacimiento de Gersón, el capítulo 2 del Éxodo relata que Moisés acordó vivir con Jetro, quien le dio a su hija Séfora en matrimonio. Séfora dio a luz a un hijo, al cual llamaron Gersón, ya que Moisés expresó: he vagado por tierra extranjera. En cuanto a Eliezer, cuyo nombre significa Dios es ayuda, la Biblia señala que Moisés le otorgó este nombre en reconocimiento de la ayuda divina al librarlo de la espada del faraón. Cuando Moisés recibió la orden del Señor de regresar a Egipto, Séfora y sus hijos lo acompañaron en este viaje. Así, la historia bíblica destaca los significados simbólicos de los nombres de los hijos de Moisés y cómo estos eventos estaban intrínsecamente ligados a la presencia y protección de Dios en la vida de Moisés y su familia. En el capítulo 4 del libro del Éxodo dice: dijo también Dios Yahvé a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. En el mismo capítulo 4 del libro de Éxodo, la Biblia nos relata una situación inesperada durante el viaje de Moisés de Madián a Egipto. En una posada, Dios le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. La causa de este acontecimiento parece estar relacionada con la oposición de Séfora, de alguna manera, a la circuncisión de su hijo. El texto hebreo en ese punto es particularmente desafiante de traducir y podría sugerir que Dios no deseaba matar a Moisés, sino a su primogénito Gersón. La Biblia no proporciona una explicación clara de por qué el hijo de Moisés no había sido circuncidado en ese momento. Es crucial recordar que esta omisión era una falta grave, ya que la circuncisión en ese tiempo representaba el signo de la alianza de Dios con Abraham y sus descendientes elegidos. La circuncisión era una marca distintiva indicando que una persona pertenecía a la familia de la alianza y formaba parte del pueblo exclusivo de Dios. En consecuencia, resultaba inaceptable que el líder designado por Dios para liderar la liberación de su pueblo de Egipto no obedeciera esta ordenanza en relación con su propio hijo. Ante la urgencia de la situación, Séfora toma un pedernal afilado y realiza la circuncisión de su hijo, cortando el prepucio. Este acto era esencial para cumplir con el mandato divino y evitar la ira de Dios Yahvé. Después de realizar la circuncisión, Séfora coloca el prepucio a los pies de Moisés y pronuncia las palabras: esposo de sangre, a causa de la circuncisión.
Esta expresión puede interpretarse como una manera de indicar que la acción de circuncidar al niño conlleva una relación íntima y comprometida, simbolizada por la sangre derramada. Tras este acto de circuncisión realizado por Séfora, la ira de Dios se aplaca y permite que Moisés continúe su viaje hacia Egipto. Este acto de Séfora fue una acción decisiva para corregir la omisión en la circuncisión y restablecer la armonía con Dios. Séfora abordó la cuestión de la circuncisión al darse cuenta de la ira de Dios contra Moisés por esta omisión. Sin embargo, a pesar de resolver el problema mediante la circuncisión de su hijo, de alguna manera peculiar, ella llamó a Moisés marido sanguinario, debido a este acto circuncisorio. Aunque la Biblia no proporciona una explicación directa de este término, queda implícito que la acción de circuncidar al niño, en medio de la urgencia divina, lleva consigo una carga simbólica y significativa en la mente de Séfora. Después de todo lo acontecido, Moisés tomó la decisión de enviar a su familia de regreso a su suegro en Madián. Es plausible que esta elección haya tenido lugar durante el periodo en que Dios desencadenó las 10 plagas sobre Egipto. En este contexto, es posible que Moisés buscara proteger a Séfora y a sus hijos, alejándolos de la creciente tensión y peligro asociados con las plagas y los eventos que estaban ocurriendo en Egipto. Esta acción podría haber sido un acto de precaución y cuidado por la seguridad de su familia en medio de las circunstancias desafiantes que enfrentaban. Después de pasar por todas estas experiencias, incluidas las plagas que afectaron a Egipto, Moisés finalmente se reencuentra con su esposa Séfora y sus hijos. Jetro, el suegro de Moisés, junto con la esposa e hijos, se dirigieron al monte de Dios en el desierto, donde Moisés tenía su campamento. Ese reencuentro marcó un momento de unión familiar después de las pruebas y desafíos que Moisés había enfrentado durante su misión en Egipto. La Biblia también nos presenta un intrigante episodio en el capítulo 12 del libro de los Números, donde la esposa de Moisés está implicada en un conflicto. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, expresan su oposición y lo acusan de haberse casado con una mujer cusita o etíope. Este incidente ha generado debates entre los estudiosos acerca de la identidad de esta mujer en cuestión. Algunos sugieren que la mujer cusita podría ser Séfora y que Miriam y Aarón la llamaron así porque vivía en la región meridional de Egipto, que también abarcaba parte del noreste de Arabia, hogar de tribus cusitas. Los cusitas eran de origen africano, por lo cual Miriam y Aarón criticaron a Moisés por estar con una mujer cusita. Algunos estudiosos de la Biblia creen que se trataba de un segundo matrimonio después de la muerte de Séfora, pero en ningún lugar se alude a un nuevo matrimonio de Moisés, y que es más fácil pensar que se trataba de la misma Séfora, la madianita, pues los madianitas y los cusitas aparecen mencionados juntos en la tabla de las naciones. Lo que sorprende es que Miriam utilizara el primer matrimonio de su hermano Moisés con la madianita como causa de reproche después de tantos años. Sin embargo, otros argumentan que el relato podría indicar que Séfora ya había fallecido en ese momento y que Moisés supuestamente contrajo matrimonio nuevamente, esta vez con una mujer etíope. Este pasaje bíblico ha suscitado diversas interpretaciones, dando lugar a debate sobre la identidad de la mujer en cuestión y la cronología de los eventos. La incertidumbre en torno a este episodio alimenta la intriga y la variedad de perspectivas entre los estudiosos de las Escrituras. Así fue como Séfora, la esposa de Moisés, desempeñó un papel significativo en el desarrollo de la historia bíblica. Séfora estuvo presente en la vida de Moisés desde sus días de exilio en Madián. Su apoyo y comprensión fueron fundamentales mientras Moisés asumía la tarea monumental de liderar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto.